¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller para tener la charlita que tenemos cotidianamente, un rato antes, un rato después de la cena. Un grupo de fanáticos nos reunimos acá, en mi taller, para hablar un poco acerca de las tareas cotidianas, nuestros oficios, nuestras experiencias, anécdotas, en fin, profesamos el amor a las herramientas y por sobre todas las cosas a la antigua escuela. El saludo a los amigos de siempre, a los que apoyan y bancan el canal, entre ellos Cristino, Adriano, LJA, Miguel, Eugenio, Edgardo, Tito, Cristino, Adriano, Adrián, bueno, tantos amigos que cuando leo sus comentarios dije, la verdad que soy ingrato con este amigo que me está comentando y saludando todas las mañanas y no lo nombré anoche, pero bueno, sepan disculpar, son muchos, Guillermo, Cobursa, muchos amigos. El saludo sincero y sentido para todos. Los nuevos amigos, los que se vienen acercando al canal, les doy la bienvenida, espero que el contenido sea de su agrado y bueno, espero que decidan quedarse. La charlita de hoy, vamos a hablar un poco acerca de una herramienta que todos conocemos, quizás todos usamos alguna vez, pero bueno, hay varios modelos, varias medidas, que si bien no son muchas, pero hay un surtido interesante. Y estoy hablando de las herramientas para sacar bujías. Llave sacabujía, tubo sacabujía, en fin, distintas opciones, que esto se podría hacer en dos partes, podría ser una charlita de dos partes, dado que bueno, me di a la tarea de sacar, bajar del tablero algunas unidades básicas como para... Porque, aunque no lo crean, hay mucho chico que está comenzando con esto de la mecánica o con la compra de herramientas o se está metiendo en el sano vicio de lo que es esto, el taller, el armado del tablero, y por ahí están con su primer motito, con su primer 110, y bueno, hay cosas que a veces uno da por obvias y por ahí otras personas no tienen el conocimiento. Como digo siempre en mi canal, para los viejos lobos de la mecánica, como diría el amigo Nico de los motores, por ahí les saco una sonrisa, y para las personas que por ahí están comenzando, van a saber, van a encontrar algún secreto, algún tips, algún conocimiento básico. En fin, arranquemos, que ya hicimos mucha introducción. Lo que ven acá es un sacabujía de fabricación propia. El tubo era un tubo para bujías que venía en una caja de herramientas que yo compré allá en el año, para no mentirle a nadie, año 93. Era una caja gris que venía con distintas herramientas. Me acuerdo que en aquel momento se pagaba por día. Bueno, venía a cobrar todos los días la cifra de 2 pesos, 2 dólares. Imagínense, plata de hoy sería lo mismo, 2 dólares. Bueno, un chico tenía que juntar esa plata todos los días para pagar el juego de herramientas que había comprado. Que ese chico era yo en aquel momento. Y cabe destacar que la caja la tengo la caja vacía. Las herramientas, bueno, algunas, la gran mayoría se rompió porque eran de muy mala calidad, las llaves eran horribles. Incluso he mostrado acá en el canal alguna que otra. Las tengo dando vueltas justamente acá, quedó accidentalmente, no estaba preparado. Las llaves eran de esta calidad, que bueno, el área de la boca parece más que una boca de llave, una horquilla. Tenían la particularidad que eran hexagonales. Y bueno, duraron lo que pudieron. No, pero esa llave está gastada de tanto usarla. Se le gastó hasta el cromo. Sí, porque es la de 12. La de 12 mucho no se usaba en aquel momento. La de 13 la mostré en algún video, quedó como un monio. Bueno, ni hablar las otras. En fin, resumiendo, la llave Crique la soldé todo alrededor. Y bueno, pude utilizar algunos tubos como para hacer test. Siempre me voy por las ramas, pero como digo siempre, esto es una charlita de taller.
Bueno, con el tubo de las bujías, como se me había roto el cuadrante para la manija de media, agarré un pedacito de varilla de construcción y le soldé un mango, con obviamente una arandelita para poder colgarla en el tablero, que para mí era muy importante poder colgar las herramientas en el tablero. Y bueno, este sacabujía es eterno, hace que lo tengo, hagan la cuenta, del año 92, ya estamos cerca de los 31 años. Bueno, se ha cansado de sacar bujías en los motores Morini, en los motores Minarelli, bueno, la Siam, la Moto Puma. La verdad que he dado en el clavo con la altura, el largo de la palanca, o sea, como para girarlo. Quedó muy bien, la verdad que a veces me admiro la imaginación que tenía cuando pibe. Si bien no hice nada del otro mundo, pero tengan en cuenta que esto a mí nadie me lo enseñó. Lo miro hoy, la veo en escuadra, la veo bien realizada, bien lograda. La ven pintadita, porque como conté en otra ocasión, cuando fue la pandemia, uno de esos días que no se podía hacer nada y ya estaba verdaderamente aburrido como loco malo, me acuerdo que tenía 1 litro de sintético rojo. Bueno, me di a la tarea de pintar todas las herramientas de fabricación casera, bueno, algunas pinzas que por ahí venían sin aislante, ya he mostrado y he contado. Y bueno, la llave se rejuveneció, pero créanme que es de esa época y tiene mucho uso. Lugares donde la bujía está expuesta y es de 1316, esta llave va perfecta. Bueno, después pasamos a algo un poquito más elaborado, que ya es para la línea automotriz. Yo con esta llavecita, que es de 5 octavos, sacaba las bujías en los vehículos como por ejemplo las Coupé Fuego. En la Coupé Fuego con esta llave articulada se saca, si no, bueno, hay que armar el tubo con una larga y una cruceta, formar un cardan y con alguna manija sacar las bujías. En la Coupé Fuego, los amigos, los mecánicos lo saben, del lado izquierdo tenemos el carburador y todo lo que es la parte de cables de bujía y bujías. Obviamente todo el encendido está de ese lado y del lado derecho tenemos el múltiple de escape. Que bueno, los fanáticos de la Coupé Fuego, que yo si bien tengo una, no soy fanático. Yo soy fanático de la Coupé Torino. También me pasó esa famosa historia que cuentan todos y quiero que sepan que es real. En una época contaban, yo no lo hice en ese momento, pero a posteriori sí, que el que tenía una Coupé Torino, el sucesor era la Coupé Fuego, el auto que podía suplir las prestaciones de una Coupé Torino era una Coupé Fuego. Bueno, yo cometí la osadía de cambiar una ZX79, que si bien la ZX tampoco es de mis Coupé favoritas, o sea, para mí la perfección de la Coupé Torino llegó en el año 76 con la TCX. La verdad que es el mejor auto que he manejado. Bueno, pero Torino siempre me gustó, no tengo nada que decir, me faltó tener la 380W y la GS. Después tuve TS, del 70 en adelante, a lo largo de mi vida tuve 15 coupés, o sea, alternando, a veces tenía 2, a veces tenía 3 juntas, pero bueno, eso ya lo vamos a contar en otro capítulo cuando importe lo que es la parte hablar del Torino. No sé cómo llegué a esto, pero bueno, con esta llave se sacaban las bujías a la Coupé Fuego, que está todo del lado izquierdo, y es la famosa historia que contaba el flaco Traverso, que cuando se le prendió fuego la Coupé, él sabía perfectamente que el carburador y las mangueras y todo lo que era concerniente a la nafta estaba del lado izquierdo y el escape estaba del lado derecho con las mangueras de aceite. Y yo he notado, y me sigo yendo por las ramas, que el flaco Traverso ha ido mejorando su discurso
a lo largo de los años. Ahora es como que ya tiene un cassette perfectamente grabado y repite siempre lo mismo. Hoy, sin ir más lejos, yo generalmente cuando trabajo en el taller dejo reproduciendo algo que me gusta en YouTube y bueno, aleatoriamente apareció una entrevista relativamente actual al Flaco Traverso donde todos le preguntan sobre la Coupé Fuego en Llamas. Bueno, él cuenta que se desató los cinturones de seguridad, que visualizó dónde estaban los bomberos, sacó la traba de la puerta, porque es un piloto de la vieja escuela y sabía un montón de mecánica y bla, y bla. Bueno, yo que más o menos la vi esa carrera en el momento que fue, el Flaco Traverso, fiel a su estilo, le dio hasta que reviente. Tuvo suerte que reventó justo después que le bajaron la bandera y es un grande y no se le discute nada. Pero bueno, no es que sabía de mecánica, conocía cómo estaba armado el auto, obviamente es un piloto de carrera, pero no tenía los conocimientos ni creo que le haya dado la imaginación en ese momento para hacer todo lo que cuenta. Pero las anécdotas tienen eso, que uno las va modificando, las va ayornando involuntariamente, es algo que pasa y dista un poco de la realidad. Tuvo suerte, es un ídolo, pero sí, efectivamente en la Coupé Fuego todos, las bujías, el carburador y todo lo que es concerniente a la alimentación de combustible está del lado izquierdo y el múltiple de escape está del lado derecho. Me fui por la rama como 10 minutos, pero bueno, como digo siempre, esto es una charla de taller y nada, estamos entre amigos. Alguno que disienta me lo puede dejar en los comentarios, no hay ningún problema. O se comunica por Facebook o por Instagram y te seguimos charlando. Pero bueno, resumiendo, saca bujías, 5 octavos, todos desarmaban las bujías de la Coupé Fuego en aquel momento con tubo, alargue, cardan, manija. Bueno, con esta llave se podía sacar perfectamente hasta el día de hoy cuando tengo que cambiar las bujías. Por ahí no la agarro porque ya forma parte de los recuerdos, pero saca las bujías perfectamente. Como estábamos hablando del Torino también, bueno, les voy a mostrar una llave que perfectamente saca todas las bujías, las 6 bujías de la Coupé Torino, de motor Tornado y motor 7 bancadas. La particularidad que tiene, a diferencia de la Coupé Fuego, que todas las bujías, obviamente todas, son 6 cilindros en línea, pero dije todas porque me equivoqué, están del lado derecho. Justamente la única complicación que tienen esos motores es que está el múltiple de escape y prácticamente es imposible cambiar una bujía con el motor caliente. Tampoco es que es imposible, pero créanme que de todas las oportunidades que he cambiado bujías, porque bueno, uno sale a hacer pruebas de carburador, a veces queda un poco gordo y nada, se ponen en corto las bujías. Por eso es que cuando uno hace una afinación, generalmente cuando ya está bien carburado y afinado, se cambian las bujías para que justamente no se pongan en corto ante un error o una corrección en lo que es la carburación del motor. El motor caliente del Torino prácticamente no se puede tocar. Con esta llave se sacan perfectamente las 6 sin correr ningún tipo de esos riesgos. Todos los sacabujías que mostré y voy a mostrar, sacándolos de fabricación casera, y algunos como este tienen una gomita, tienen un retén dentro, que la diferencia de un tubo largo es que en esa goma la bujía queda clavada. Cuando hacemos la tarea de desajustarla y queda liberada de la tapa de cilindro, se caería. Bueno, la bujía queda clavada en ese retén, en esa arandela de goma, y uno al retirar la herramienta la trae consigo. Bueno, como les iba diciendo, el motor
Torino, el motor Tornado. Generalmente el múltiple está siempre hirviendo. De ese lado tenemos las bujías, tenemos los cables, tenemos el distribuidor, y como error, que hay un montón de maneras de solucionarlos, entre ellas yo había encontrado, se me ocurrió como se le debe haber ocurrido a 1.000.000 de mecánicos antes, pero bueno, como digo siempre, no me enseñó nadie. La bomba, al estar tan cerca del múltiple, me refiero a la bomba de nafta, se evapora la nafta y bueno, nada, hasta que no enfría un poco, no tira. Entonces yo, ¿qué hacía? Le fabricaba una chapa en L, muchas de esas chapas las sacaba, las compraba, las adquiría en Industrias Baco, que era una planchuela en L, y yo me daba la tarea de hacerle las formas como para que entre, y me acuerdo que se abulonaba en un tornillo de la bomba y en un tornillo del múltiple. Yo la forraba en amianto y la aislaba a la bomba de la temperatura elevada del múltiple, porque cuando el Torino lo salimos a acelerar en serio, todo eso se calienta, y se calienta de verdad, no es chiste. Hoy en día esas cuestiones están completamente solucionadas, porque se deja la bomba ahí, o si uno quiere hacer las cosas prolijas, se hace una chapita que tape el orificio donde iría montada la bomba de nafta, y se pone una eléctrica. Así de simple. Y a la vez, poniendo una eléctrica, se soluciona el problema que en el Torino tenemos la bomba de combustible, la bomba de nafta, justo arriba del distribuidor. Encima, para más, va colocada al revés. O sea que ante una pinchadura en el diafragma, la nafta cae directamente arriba del distribuidor. Con todas sus falencias, para mí sigue siendo el mejor auto. Pero bueno, con esta llave se podía sacar las bujías del Torino sin ningún problema. Del Torino y de tantos otros autos. Lo que pasa que bueno, como estaban por ahí, los amigos que conocen van a saber, van a entender. Van metidas en unos orificios entre medio de la tapa de cilindro y la tapa de válvula, que una queda media cruzada, o sea, quedan así las bujías, así, cruzaditas, una apuntando a una cámara y la otra a la otra. Y bueno, hay que sacarlas, saberlas sacar todo. Incluso las 5 y las 6 quedan prácticamente pegadas al cortafuego, o sea, están muy atrás, y es una maniobra un tanto incómoda. Con esta llave se podía trabajar muy bien. Después tenemos uno similar al que mostré para sacar las bujías de la Cupefuego, pero en 1316. O sea, era muy útil para todos esos motores que tenían las bujías expuestas y simplemente se necesitaba hacer una maniobra, aflojarla o apretarla. Por ejemplo, en el Fiat 600. Esta llavecita ha sido muy útil, y miren que he armado, desarmado, probado, reprobado, sacado, puesto, cambiado. Fiat 600, creo que en una época de mi vida, si el motor lo tenía que armar con los ojos cerrados, lo armaba. Y hay amigos que están viendo esto que pueden dar fe de lo que estoy diciendo, porque los fititos los di vuelta para todos lados. Esta llave sacaba todas las bujías a la perfección, incluso la número 2, que quedaba cerquita del dínamo. Depende de cómo tengamos la corredera de estirada, o sea, como tengamos la correa de estirada y la corredera hasta donde suba, por ahí había que utilizar la media en chanfle. En la línea S, en la nueva generación de motores, pasaba lo mismo, pero con alternador. Una reforma que le hacíamos a esos motorcitos para que no levante tanta temperatura, le cambiábamos la polea a la bomba de agua. Entonces quedaba
girando un poco más y bueno, refrigeraba mejor el motorcito. O sea, refrigeraba el radiador, enfriaba más el agua y bajaba la temperatura del motor. ¿Qué se hacía o qué hice yo para no tener ningún tipo de problema después de haber renegado desde los 13 años con los Fiat 600? Había que sacar el block y encamisarlo a nuevo. No quedaba otra, volvía a estándar, todo estándar y se terminaba el problema. Les puedo asegurar que cuando armé un Fiat 600 de esa forma, yo compraba y vendía de esos autitos, cuando lo armé de esa forma, en un trayecto de 100 kilómetros en ruta, uno frenaba, sacaba la tapita del bidón recuperador de agua y metía el dedo adentro. En otras ocasiones por ahí salía agua, aceite, bueno, pasaba cualquier cosa con eso. Después, bueno, tenemos este tipo de sacabujías que son bastante clásicos, bastante característicos. De estos debo tener, no sé, no quiero parecer pedante, pero debe haber una docena. Estos se compraban en estación de servicio. Este tiene la particularidad que es 19 milímetros. Alguna bujía deforme parece que venía con esa medida, no quiero mentir. Pero bueno, tenía las dos posibilidades, 5 octavos y 3 cuartos. Y estos se compraban, como dije, en alguna estación de servicio. Antes, en lo que ahora son barcitos, antes había lugares, no me acuerdo cómo se llamaba, pero vendían fusibles, herramientas, escobillas, cassettes, todo lo concerniente a andar en el auto en la ruta. Estos sacabujías fueron bastante importantes, venían más chicos, más grandes, eran genéricos para lo que era por ahí 13-16, 5 octavos, era la más chiquita. Pero, ¿qué pasó cuando el Tano compró el primer CG 99? Obviamente, uno ya venía trabajando con esos motores, motores Honda. Las bujías no eran ni 5 octavos, ni 21, ni 19. Las bujías son, hasta la actualidad, un hexágono de 18 milímetros. Que, sí, a ver, la única opción que había para sacarla, cuando uno no tenía el tubo largo, la única opción que había era una llave que tenía que tener sí o sí este ángulo, este grosor y esta curva. Esto, un abaco. La única forma de sacar la bujía, motores Honda, sin saca bujía, una llave estriada abaco. Nada más. Una vez que uno la tenía afuera, a la bujía, bueno, se darán cuenta que es de fabricación propia. Cañito, tuerca, bulón de 18 milímetros, calentado previamente. Y bueno, golpecitos. Hasta el día de hoy tengo la Honda 650. Hasta el día de hoy, con esta llavecita se pueden sacar las 4 bujías. 2 salen rapidísimo, porque están afuera del cuadro. Pero las otras 2, que están abajo del tanque, con esta llavecita se saca perfectamente. Y si no, bueno, hay que utilizar el tubo. Para los amigos, este es un Stanley Racing. Hay que utilizar el tubo largo y bueno, sacarlo con la llave. Pero ¿qué pasa? A veces el encastre es de media y cuando le ponemos la manija pega en algún lado. Entonces tenemos que pasar a lo que sería un tubito de 3 octavos. Que podían venir hexagonales o estriados. La diferencia es obvia. Podíamos cambiar más veces de posición antes que nos quede tocando contra algo
la manija. Bueno, pero con simplemente un desplazador, una cruceta, con un mango que se pueda deslizar. Sí, pero a veces pasaba que no entraban, a veces pasaba que había que... Bueno, ahora no la agarré para ejemplificar, pero había que poner sobre la bujía el tubo, poner una llave y girarlo desde acá. Había muchas mañas para sacar una bujía. También había bujías de 14 milímetros en el hexágono que la aprieta o la afloja, ¿no? Obviamente. Bueno, tengo el tubito de chapa que hice de 14 milímetros, parecido a... Bueno, lo perdí de vista. Al que les mostré recién, lo tengo en el tallercito. Lo encontré allá. Las bujías de 14 milímetros se veían mucho en los karting. Así que bueno, nada. Hemos hecho una pequeña recorrida por algo tan elemental como sacar una bujía. Vimos distintas opciones. Tenemos llaves bujías articuladas, pasándola en limpio, de distintas medidas. Vamos a tratar de que no se caiga todo. Llaves articuladas de distintas medidas. Saca bujías múltiples o dobles. Saca bujías dobles para las distintas opciones que se podían presentar. Genéricos, había de estos más largos. Seguro muchos de ustedes están diciendo: te olvidaste del sacabujía de Peugeot. El sacabujía de Peugeot es así de largo, por lo menos. Yo cuando tenía el Peugeot 404 tuve que hacerme uno con uno de este tipo, imagínenselo, pero simplemente para 1316 le tuve que soldar un cañito para poder sacar las bujías desde ahí abajo. Lo he mostrado en alguna ocasión en el canal y esa llave la tengo guardada en la caja de mecánica que utilizo yo utilizaba cuando estaban los autos, que se podía trabajar un poquito en la calle, ¿no? Cambiar algo. Después obviamente la compré, esa llave es así de larga con el cañito. Pero sí, Peugeot también siempre tuvo sus berretines a la hora de fabricar un auto, donde metía las bujías, la inclinación del motor. Siempre hubo cosas en torno a Peugeot. Volviendo al tema, vimos sacabujías articulados, sacabujías del tipo cañito o clásicos o tubulares, como les guste llamar, tubos de distintas medidas, de distintos encastres, de distintos largos y llaves especiales para sacar bujías. Bueno, sumándole alguna experiencia propia de cómo sacar alguna bujía cuando uno no tiene el sacabujía. Esta es la llave que utilicé para sacar la bujía de Honda. Esta. Así que bueno, gente. Espero que el que no aprendió se haya entretenido, aunque le haya sacado alguna sonrisa, o que en algún momento haya dicho: ¿te acordás de eso que dijo el Tano? Es verdad. Les mando un saludo, gracias por el apoyo al canal, gracias por la paciencia, gracias por el aguante. Bueno, los invito como siempre a dejar un comentario, a comunicarse a través de Facebook, Instagram. Estoy un poquito atrasado con el tema de las respuestas, pero ténganme paciencia, no me bloqueen, no eliminen los mensajes, que yo respondo todo. Como digo siempre, acá no hay libretos. Prendo la cámara y comienzo a hablar. Les mando un saludo y gracias, como dije, por el apoyo.